Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este tutorial. Un tutorial realizado para aprendizaje para todos y referente a lo que son conceptos básicos de álgebra. Lo primero que vamos a revisar es justo eso, ¿qué es el álgebra y para qué nos va a servir? A diferencia de la aritmética, en el álgebra generalizamos lo que son cantidades y lo que son operaciones y procedimientos. Anteriormente en aritmética, si a mí me pedían un número, yo podía dar un 2, yo podía dar un 3, un número muy específico, muy limitado en cuanto a la cantidad, en cuanto a la utilidad que le podía dar. Actualmente ya al conocer el álgebra, un número yo lo digo como X o como y ese número puede representar infinidad de cantidades. Puede representar un uno, puede representar un 2, puede representar incluso un número negativo, puede representar incluso una fracción, puede representar lo que yo necesite de acuerdo a la aplicación. Entonces, en álgebra, de lo que se trata es de que vamos a generalizar con una sola variable, estas son variables, X, Y, Z o alguna otra, vamos a generalizar lo que en aritmética lo hacía con diferentes cantidades. Esa es la pequeña gran diferencia entre lo que es álgebra y lo que es aritmética. Y bueno, a continuación vamos a ver algunos otros conceptos referentes a estas bases algebraicas. Y ese concepto justo es el de un término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Bueno, pues un término algebraico va a estar compuesto de lo que es un coeficiente, que va a ser su número. Este número puede ser positivo, puede ser negativo. Si no aparece incluso es porque es un uno, puede ser una fracción, puede ser decimal. Y este número se le conoce como el coeficiente. Coeficiente. Aquí lo tenemos. Coeficiente. Listo. Después vamos a tener lo que es la parte literal o las letras que contiene nuestro término algebraico. En este caso vamos a colocarle que tenga una X y que tenga una Y, que incluso la Y tenga un exponente 3. Aquí lo tenemos. Esto que acabo de colocar son justo las literales. Literales o las letras o las variables de lo que es mi término algebraico. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa si no aparecen las literales? Es porque no tenemos. ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. Y dentro de las literales van a tener sus exponentes. Exponentes. Cada literal. ¿Qué pasa cuando no me aparece exponente? Bueno, cuando no me aparece exponente es porque nosotros tenemos un uno. Y si fuese un cero, ni siquiera tendríamos la letra. Entonces, importante, coeficiente, el coeficiente tiene su signo. Cuando no aparece su signo es porque es positivo. Cuando sí aparece su signo es porque lo vamos a tener posiblemente positivo o negativo. Aquí está. Entonces, su signo, su coeficiente, la parte literal, que pueden ser dos, tres, cuatro letras o ninguna letra, y cada una de ellas con su exponente. Ahora, vamos a ver, ya después de ver lo que es un término algebraico, vamos a ver qué sucede cuando tengo la composición de dos, de tres, de cuatro o de más términos algebraicos. Lo que va a estar pasando, pues justo es lo siguiente. Yo ya voy a tener una expresión algebraica y una expresión algebraica ya está compuesta de dos o más términos algebraicos. Incluso un solo término puede ser una expresión algebraica, pero por lo regular cuando hablamos de una expresión algebraica, pues es porque ya consta de varios términos algebraicos. Y justo viene la clasificación de las expresiones algebraicas. Vamos a poner el ejemplo de una de nuestras expresiones algebraicas y vamos a ir practicando sus partes. Supongamos que yo tengo menos 7x cuadrada. Aquí tenemos. Ya tengo entonces un término algebraico. Este término algebraico, nosotros sabemos que su signo es negativo. Aquí está su signo. Sabemos que su coeficiente es 7. Aquí está su coeficiente.
Y sabemos que tiene solamente una literal. Su literal es solamente x. Y esa x tiene un exponente 2. Aquí está. Es lo que sabemos de esta expresión algebraica conformada por un solo término. Incluso aquí lo vamos a poner. ¿Cuántos términos tiene? Tiene un término. Un término. Es lo que va a tener esta expresión algebraica. Aquí está. Por lo tanto, al tener un término, va a recibir el nombre de monomio. Monomio, recordemos este nombre. Un solo término, monomio. Aquí está. Como segundo ejemplo, vamos a colocar ahora la siguiente. Vamos a colocar un primer término como menos 2x y cuadrado. Y vamos a ligarlo a este primer término por un más o por un menos. Va a estar ligado siempre por un más o por un menos al siguiente término. Y el siguiente término lo vamos a colocar como x cúbica. Aquí está. Si ustedes lo ven, nosotros ya tenemos ahora dos términos. Este es mi primer término y este es mi segundo término. Aquí está. ¿Cómo sé que este es el primero? Porque después de este aparece un signo más o un signo menos que me separa del segundo término. El primer término, solo para repasar, tiene dos literales, x y y. Su primera literal, cuando no tiene exponente, es porque su exponente es un 1. Y de la segunda, su exponente es un 2. Primer coeficiente, un 2 y con signo negativo. De la segunda parte, tenemos este término con un coeficiente. Cuando no aparece el coeficiente, es porque tenemos un 1. Su exponente es 3 y su única letra o literal es x. Tenemos entonces compuesto con dos términos esta expresión algebraica. Dos términos. Aquí está. Listo. Por lo tanto, esta va a recibir en específico el nombre de binomio. Binomio. Aquí está. Y vamos a poner a continuación otro ejemplo, pero ahora con tres términos. Imaginemos que el primero va a ser 2x cuarta, puede ser cualquier exponente, y menos 3x, y por último más 2y quinta. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un término, tenemos aquí dos términos, y tenemos aquí con la separación de signos el tercer término. Solo para repasar, el primer término tiene un coeficiente 2, tiene un signo positivo, sus literales son x y y. Y cada literal tiene su exponente. Exponente de la x, 4, exponente de la y, cuando no aparezca, 1. Segundo término. El segundo término tiene un signo negativo, tiene un coeficiente 3 y tiene solo una literal, x, con su exponente 1. Y por último, el tercer término tiene un signo positivo. ¿Por qué se pone aquí el positivo? Para poder ligarlo al anterior. Cuando está al inicio no es necesario poner el positivo, pero cuando está ligado a otro, sí es necesario el positivo. Tiene un coeficiente 2, su literal es y solamente y tiene un exponente 5. Quiere decir que este está formado por tres términos. Y por lo tanto recibe un nombre muy en específico, trinomio. Trinomio. Y así vamos a tener nombres específicos a partir del siguiente que tenga 4, 5, etcétera, etcétera. Pero a partir de dos términos van a recibir un nombre genérico y hacia adelante. Esto va a recibir el nombre de polinomio. Polinomio. Listo. Ese es el nombre para esas expresiones algebraicas que tengan dos términos o más. ¿Van a tener un nombre específico? Sí, dependiendo del número de términos, pero en general las podemos nombrar polinomios. Y al de un solo término lo vamos a nombrar monomio. Esa es la clasificación que vamos a tener de las expresiones algebraicas. Y bueno, a continuación vamos a ver cómo determinar el grado de lo que es una expresión algebraica.
Para determinar el grado de una expresión algebraica, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a tener aquí, permítanme, ahora lo que vamos a ver justo es cómo determinar cuando términos son semejantes. ¿Cómo determinar esa parte? Imaginemos como ejemplo que tenemos menos 2xy cúbica z. Quiero que observen la parte literal. La parte literal es xy cúbica z. Xy cúbica z. Eso significa que cualquier otro término que tenga la misma parte literal va a ser semejante a este término. Entonces supongamos que tenemos los siguientes. Supongamos que tenemos un 3xyz. Supongamos también que tenemos un menos 2xyz cúbica. Y supongamos que tenemos por acá un menos 2xy cúbica. Y supongamos que tenemos un xy cúbica z. Y también que tenemos un menos x z y cúbica. Quiero que observen cada uno de los que acabamos de colocar. Y vamos a determinar cuáles son semejantes. Recuerden lo siguiente. Aquellos que sean semejantes es porque tienen exactamente la misma parte literal, sin importar el orden que tengan. Importante. Mismas letras y cada letra con el mismo exponente. Esa es la parte que nos va a permitir determinar que dos términos son semejantes. Si observamos el primero, tiene la X, tiene la Y, tiene la Z, pero la Y no tiene el exponente 3. Por lo tanto, si estamos hablando de semejanza, este no sería semejante. Si vemos el segundo, incluso tiene el mismo coeficiente, pero eso no importa para tener semejanza o no. Tiene la X, tiene la Y, tiene el cubo, pero el cubo está con la Z, no está con la Y, como lo tenemos en nuestro término original. Por lo tanto, tampoco este sería semejante. Y el que sigue, menos 2xy cúbica. Tenemos la X, tenemos la Y cúbica, tenemos incluso el coeficiente, que eso es lo menos relevante, pero no aparece la Z. Por lo tanto, como no es la misma parte literal, tampoco sería semejante. El que sigue lo tenemos con X, con Y cúbica, con Z, tiene un coeficiente 1, acá tiene un coeficiente menos 2, eso no es relevante para ser semejantes. Por lo tanto, este, como tiene la misma parte literal, este sería semejante al que nosotros tenemos. Y por último, tenemos el menos xy cúbica. Tenemos la X, tenemos la Z, tenemos la Y, aunque la tenemos en diferente orden, pero cada uno de ellos, observen, X a la 1, X a la 1, Z a la 1, Z a la 1, y Y al cubo, Y al cubo. No importa si el signo es diferente, positivo, negativo o con diferente coeficiente. Simplemente como estos tienen la misma parte literal, cada uno con su mismo exponente, también serían semejante. Y bueno, es importante que ustedes sepan determinar cuáles son semejantes, porque adelantando un poco, aquellos que sean semejantes, siempre y cuando tengamos términos semejantes, van a poder realizar entre sí las operaciones de suma y de resta, adelantándome un poco a lo que veremos posteriormente. Aquí está. Simplemente al ser semejantes, la suma y la resta la van a poder realizar entre ellos. Entonces ya vimos cómo determinar si los términos son semejantes. Y bueno, a continuación vamos a hablar un poco de lo que es el grado de un término algebraico. Un término algebraico, vamos a colocar un ejemplo de un término algebraico. Supongamos que tenemos un menos 3x y cúbica z cuadrada. Aquí está. Un término algebraico, como lo estamos viendo aquí, no una expresión, un término algebraico va a tener dos tipos de grados que podemos determinar. Va a tener lo que es su grado absoluto, o sea, el total, el de todo, grado absoluto. Ahorita lo vamos a determinar. Y va a tener un grado por cada literal, por literal. El grado lo va a determinar el exponente, pero cuando hablamos de grado absoluto, justo es la suma
de lo que son los exponentes presentados en las literales. De este exponente, de este exponente y de este exponente. Recordemos que cuando no aparece exponente es porque tenemos un 1. Entonces el grado absoluto justo va a estar determinado por la suma del 1 que tiene la X, más el 3 que tiene la Y más el 2 que tiene la Z. Realizamos la suma aritmética, 1 más 3 que son 4 y más 2 que son 6. Y este sería el grado absoluto de nuestro término algebraico. En cuanto a grado por literal, aquí sí nos vamos a ir nosotros a cada una de las literales y podemos ver su grado. En el caso de las X, su grado va a ser 1. En el caso de las Y, su grado va a ser 3. Y en el caso de las Z, su grado va a ser 2. Aquí está, listo. Y con eso podemos determinar tanto el grado absoluto como el grado por literal. Estamos hablando de un término algebraico. En el caso de que lo que nosotros queremos es determinar el grado, pero de un polinomio o de una expresión algebraica, vamos a tener nosotros lo siguiente. Imaginemos que tenemos el siguiente polinomio, menos 3xy, pero vamos a cambiarle un poco aquí con una sola literal, menos 3x más 2x cúbica menos 3x. Aquí lo tenemos, x cuadrada. Listo. Aquí tenemos un polinomio formado por 3 términos, sus literales son x, y nosotros podemos determinar de la siguiente manera el grado absoluto de este polinomio, grado absoluto. Aquí no necesitamos sumar lo que son sus exponentes, sino lo que necesitamos es determinar cuál es el exponente más grande de los que le aparecen a la letra que nos está presentando. En este caso, este es el exponente más grande. Por lo tanto, el grado de este polinomio, de esta expresión algebraica, sería 3. Y definitivamente también podemos determinar el grado de cada uno de estos términos. El grado de este sería 1, el grado de este sería 3 y el grado de este sería 2. Ya lo tenemos. Listo. Entonces el grado va a estar determinado por el exponente más alto que tenga nuestra expresión. Listo. Ya lo tenemos entonces. Y bueno, definitivamente también podemos ponernos a ordenar un polinomio. Si queremos ordenar un polinomio, podemos ordenarlo de manera ascendente, que es colocar primero el el término con el exponente más pequeño. En este caso, de manera ascendente, sería menos 3x. Después el que le siga, que sería menos 3x cuadrada. Si ustedes ven, ya aumentó de 1 a 2. Y por último, sin cambiar signo, solamente reacomodando el 2x cúbica. Si ustedes se dan cuenta, el exponente va ascendiendo, va aumentando su exponente. Y también nosotros podemos ordenarlo de manera descendente. ¿Cómo es de manera descendente? Colocar primero el de grado más grande, 2x cúbica, el de exponente más grande, después el que le siga, menos 3x cuadrada, y después el más pequeño, menos 3x. Y si ustedes se dan cuenta, su grado va disminuyendo. Aquí lo tenemos. Son las dos maneras de ordenar una expresión algebraica o un polinomio. Ahí está. Y bueno, a continuación vamos a ver cómo ordenar un polinomio. Ya lo vimos. Vamos a ver las operaciones algebraicas que vamos a poder realizar. Nosotros vamos a poder realizar varias operaciones algebraicas, ya teniendo el término de lo que es un término algebraico, ya sabiendo lo que es también una expresión algebraica. Con ellas vamos a poder operar y con ellas vamos a poder realizar diferentes operaciones. Las operaciones que vamos a poder realizar son justo la suma, y para ello y para la resta, recuerden que tenemos que determinar primero cuando se tienen términos semejantes. Pero también vamos a tener las operaciones de multiplicación y vamos a tener las operaciones de división. Que para todas estas, sean semejantes o no sean semejantes, lo vamos a poder realizar por medio de lo que son también las leyes de exponentes.
Y esto lo vamos a poder realizar tanto para monomios como para polinomios. Aquí está. Ya las iremos viendo más adelante. Nos vamos a enfocar en este momento en lo que es la suma y en lo que es la resta. Vámonos a nuestra primera operación algebraica, que justo es la suma. Recordemos que para la suma, lo primero por hacer es determinar si son términos semejantes o no. Imaginemos que a mí me piden sumar el polinomio 2x cuadrada más 3xy menos y. Primer polinomio, y me piden sumarlo con un segundo polinomio. Sumar este polinomio y el siguiente polinomio, que sea 3x cuadrada más y menos 2xy. Aquí está. Me piden sumar estos dos polinomios. Para tener el proceso correcto y evitar cualquier error, les recomiendo primero colocarlos como suma, colocar el primer polinomio, 2x cuadrada más 3xy en el orden que nos lo están dando, y colocarlo sumado con el segundo polinomio, que sería 3x cuadrada más y menos 2xy. Aquí está. Aquí están representados como una suma. Coloqué los paréntesis simplemente para saber que esto es nuestro primer polinomio, que esto es nuestro segundo polinomio. Aunque al ser suma, este signo positivo no va a cambiar absolutamente nada en estos. Entonces nosotros podemos colocarlo como 2x cuadrada más 3xy menos y, fíjense cómo no estoy cambiando nada, y acá lo voy a ligar con la siguiente sin cambios de signo. Este era positivo, va a continuar positivo. El que sigue era positivo porque más por más es más, va a continuar positivo. Y por último, más por menos menos, ahora se convierte en negativo. Y aquí es donde nosotros tenemos que identificar los términos que sean semejantes. Recordemos que para ser semejantes deben de tener la misma parte literal, exactamente la misma. Aquí tenemos este x cuadrada y va a ser semejante a este que tiene x cuadrada. Ya lo tenemos identificado, les recomiendo marcarlo de alguna manera para que después puedan ustedes operar con ellos. Aquí el segundo que tenemos es XY, otro que tenga XY es este. Por lo tanto, con estos dos voy a poder operar, voy a poder realizar alguna simplificación. Y por último tenemos los que tienen Y. Aquí está. Entonces, vamos a empezar a juntar los que tienen X cuadradas, los que tienen XY y los que tienen Y. Son los que voy a poder trabajar con ellos. Y justo es lo que vamos a hacer a continuación. Los que tienen x cuadrada, obsérvenos. 2 y menos 3, perdón, 2 y más 3. Lo que nosotros vamos a hacer es justo sumar de manera algebraica sus cantidades, sus coeficientes. Más 2 y más 3. Y nosotros sabemos que 2 más 3 me va a dar 5 y la parte semejante la vamos a repetir, x cuadrada. Ya tenemos entonces los de x cuadrada. Vamos ahora con los de XY. Siguiendo el mismo patrón, vamos a repetir la parte semejante y lo que vamos a hacer es juntar los números de manera algebraica, más 3 menos 2. Y si lo hacemos correctamente, más 3 menos 2 nos va a estar dando más 1. Más 1 lo podría poner el 1 o puedo poner simplemente más y sin número. Recordemos que cuando no tengo número es porque tengo aquí un 1. O lo podríamos colocar, más 1. Y por último el Y. Menos y más y, al no aparecer coeficientes porque tiene un 1, menos 1 más 1. Esto me va a dar 0y. Y al ser 0y, cuando el coeficiente es 0, ya no colocamos la y, porque la y va a estar eliminándose, va a estar desapareciendo al ser 0. Entonces lo podemos escribir tanto de esta manera, o lo podemos escribir también 5x cuadrada más xy solamente, interpretando que cuando no hay coeficiente es porque tenemos un 1. Aquí lo tenemos. Eso es para suma. Ahora, la manera que lo hicimos ahorita fue todo en línea, identificando los semejantes. Pero también vamos a tener otra manera de poder realizarlo, que lo vamos a hacer a continuación con el siguiente ejemplo. Imaginemos que ahora tenemos menos 3x cuadrada y más 2x menos y. Y esto me piden sumarlo con el siguiente polinomio. Menos x cuadrada y
más y menos 3x. Aquí está. Otra manera de realizarlo es justo acomodándolos como a continuación les voy a mostrar. Voy a colocar primero el primer polinomio, menos 3x cuadrada y. Voy a colocar el más 2x y voy a colocar el menos y. Ya vimos que en suma no sufre ningún cambio de signo el segundo polinomio. Lo que voy a hacer a continuación es ir acomodando cada uno de los términos del segundo polinomio debajo del primero, pero debajo de su semejante. Por ejemplo, el primero, el menos x cuadrada y. El menos x cuadrada y lo voy a acomodar de los que tienen x cuadrada y, su misma parte literal. Pero lo voy a colocar con su mismo signo y tal y como lo teníamos, menos x cuadrada y. El más y lo voy a colocar abajo del menos y, pero con su signo respetándolo y aquí abajo. Y por último el menos 3x lo voy a colocar abajo de las x. Y lo voy a realizar de la siguiente manera. Ahora voy a simplificar cada uno con su semejante. Menos 3 y al no tener número aquí es porque es menos 1. Menos 3 menos 1, esto me va a dar menos 4 con x cuadrada y. Listo. Las x. Me va a quedar algo con x y vamos a ver con qué signo y con qué coeficiente. Más 2 menos 3, esto me da menos 1. Puedo colocar el 1 o puedo no colocarlo. Por default aquí va a tener un 1. Y por último el menos y más y, menos 1 más 1. Las y se van a eliminar y aquí me queda 0. Quiere decir que el único resultado es este que estamos observando. Menos 4x cuadrada y menos x. Listo. Y esto es en cuanto a cuando yo tenga dos polinomios. No necesariamente tienen que ser, ojo, del mismo número de términos. Puede ser de diferente número de términos. Incluso puede ser suma entre monomios y polinomios, que vamos a ver a continuación un ejemplo. Uno más de suma. Supongamos que me piden sumar 2x cuadrada y cúbica con el siguiente polinomio, con 3x y más 2x cuadrada y cúbica y más y quinta. Supongamos que me piden hacer esa suma. Yo lo que tengo que hacer, sea en el formato que sea, ya sea el primero que vimos en línea o el segundo que vimos acomodando uno y debajo el otro, lo podemos realizar de la siguiente manera. Vamos a utilizar el segundo formato, 2x cuadrada y cúbica. Debajo de este primer monomio, que es el que tengo, o este primer término, voy a colocar todo el polinomio, pero teniendo en cuenta acomodar debajo de su semejante. Aquí, por ejemplo, el 3xy, pues no es semejante a este. Por lo tanto, lo voy a acomodar aquí a un lado. 3xy es positivo, ahí lo dejo positivo. El segundo x cuadrada y cúbica, este es semejante. Lo voy a acomodar sin cambiarle signo debajo de su semejante, que es 2x cuadrada y cúbica. Positivo. Acuérdense que este era positivo, aquí como está enlazado con otro es necesario ponerle su signo. Y por último el y quinta, lo voy a colocar ya sea acá al inicio, donde no tiene semejante arriba, o acá al final. Si lo quieren poner en orden, también pueden buscar tenerlo en orden. Y ya con esto puedo hacer yo la operación solamente de los que son semejantes. 2 más 2, 4, y repito su parte semejante, x cuadrada y cúbica. Y los que no tuvieron semejantes simplemente los vamos a repetir, los vamos a bajar, y formando aquí parte del resultado. Este sería nuestro resultado. Listo. Y eso es justo para suma, identificar semejantes, y ya con eso podemos realizar la reducción de términos semejantes con las operaciones adecuadas. Vámonos a lo siguiente. En lo siguiente lo que vamos a ver justo es la operación de resta. ¿Qué cambia en la operación de resta? En la operación de resta debemos de tener muchísima atención de qué es lo que me está pidiendo. Ejemplo, supongamos que a mí me dice y me da el primer término, 2x cuadrada, de 2x cuadrada, restar, y me da el segundo término, 3x cuadrada. A mí lo que me está diciendo después de la palabra de es que esta va a ser mi base, va a ser con la que voy a iniciar. Me dice de 2x cuadrada, restar o quítale 3x cuadrada.
Y aunque este era positivo, al restar se está convirtiendo en negativo. Entonces simplemente lo que restaría sería, son semejantes, vamos a jugar con sus números. 2 menos 3 nos da -1 y repetimos la parte semejante. Y como se trata de un 1, nosotros podemos colocar esto simplemente como -x cuadrada. Listo. ¿Qué es lo que debemos de contemplar? ¿Quién es el primer término a escribir? El que esté después de la palabra de. ¿Quién es el segundo término a escribir? El que esté después de la palabra restar. Y entre ellos debemos de colocar el menos de la resta, que ese menos va a afectar justo al que está después de la palabra restar. Otro ejemplo. Supongamos que ahora me piden lo mismo de, me dan el primer término que sea -2xy cúbica y me dicen restar y me dan el segundo término, mucho cuidado aquí, -3xy cúbica. Y fíjense qué va a cambiar en este momento. Lógicamente el que esté después de la palabra de es con el que vamos a iniciar, 2xy cúbica. Y el que esté después de la palabra restar es el que va a ser afectado por el menos, que justo implica la resta. Pero mucho cuidado porque este ya tenía de origen otro signo negativo. Eso significa que este menos, con el menos que tenía de origen, pues debe de tener la multiplicación adecuada de signos. Por lo tanto, recordando ley de signos, menos por menos más. Oye, pero es una resta, ¿por qué estás sumando? Realmente yo estoy restando, y justo la resta implica este cambio de signos. Y realizamos la simplificación de semejantes, identificamos, efectivamente son semejantes por su parte literal, y -2 más 3 nos va a dar 1, y repetimos la parte semejante, que también lo podemos escribir simplemente como xy cúbica. Y este sería el resultado. Esto cuando tengo de inicio la palabra de y cuando tengo después la palabra restar. Vamos a ver qué es lo que cambia cuando tengo las palabras intercambiadas. Si yo tengo primero restar, restar, y después tengo este término, 3xy, y luego viene de, y luego tenemos 5xy. Fíjense qué es lo que cambia, ya cambió el orden de lo que me está pidiendo. Ahora yo voy a tener aquí D y el que está después de él es la base, es con el que voy a iniciar. 5xy. Restar o quítale 3xy. Era positivo, el menos lo va a cambiar de signo. Entonces fíjate cómo ahora está cambiando, porque tú con el que inicias es con el que está después de la palabra D. Simplemente voy a identificar si son semejantes, aquí está. Voy a repetir su parte semejante y voy a algebraicamente simplificar el 5 menos 3, que esto me daría 2. Y este sería el resultado. Ahora vamos a ver un caso donde no tengamos semejantes. Supongamos que a mí me dicen restar, fíjate bien, -2xyz de, y ahora me dan el otro que es 2x cuadrada y z. Observa, tú vas a iniciar con el que está después de la palabra de 2x cuadrada y z y le vas a restar o le vas a quitar el segundo. Cuidado porque aquí también tiene un menos de origen, 2xyz. Fíjate cómo se juntaron otra vez los signos. Entonces lo primero que tengo que hacer de manera adecuada pues es multiplicar esos signos. Menos por menos más, 2xyz. Aquí está. Pero resulta que estos no son semejantes. Observa su parte literal. X cuadrada, Y1 y Z1. X1, Y1 y Z1 no son semejantes. Entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado simplemente es esto que quedó. No se puede hacer más. Bueno, ¿y cuándo se hizo la resta? La resta se hizo con esto. Cuando tú hiciste esto y cambiaste el signo, justo con eso ya estás expresando la resta. Mucho cuidado con eso. Ahora vamos a pasar al caso cuando yo tengo dos polinomios. Acuérdate muy bien del orden de las palabras. Supongamos que me dicen de 2x cuadrada y más 3x
menos y quinta, y luego me dice restar, fíjate bien, ya está la palabra restar, y viene por aquí 2y quinta menos 3x cuadrada y más x. Aquí está. Recordemos que lo que esté después de la palabra d es con lo que vamos a iniciar. No sufre ningún cambio. 2x cuadrada y más 3x menos y quinta. Aquí está. Y luego viene ahora sí la palabra restar. Quítale al primero, quítale el segundo. Y el segundo lo vamos a colocar aquí dentro del paréntesis después del signo menos de restar. Vamos a colocarlo tal y como está. Aquí está. Tal y como lo tenemos. Lo primero por hacer es justo que este menos les va a afectar a cada uno, ya no solamente al primero, sino a cada uno va a multiplicar sus signos para después realizar nuestra simplificación por términos semejantes. El primero nos va a quedar tal y como lo teníamos, 2x cuadrada y más 3x menos y quinta. No sufre cambio alguno. Pero el segundo, fíjate cómo de origen era positivo el primer término, menos por más, va a quedar ahora negativo, 2y quinta. Pero esto tienes que hacer con cada uno, menos por menos, va a quedar positivo, 3x cuadrada y. Y por último, que también tiene que multiplicarse por el tercero, menos por más, menos x. Si te lo puedes grabar mejor de la siguiente manera, a cada uno de estos que aparecen aquí, les va a cambiar su signo, porque tenemos un menos afuera. Y es justo lo que pasó, observa. Este cambió a negativo, este cambió a positivo y este cambió a negativo. Observa. Y ahora sí, lo que habíamos hecho en suma, vamos a identificar términos semejantes. Aquí me interesa los que tengan x cuadrada y. ¿Cuál otro tiene x cuadrada y? Aquí lo tenemos. Y con esos yo voy a simplificar. Vamos a hacerlo de una vez. 2 más 3. Y vamos a tener entonces 5 con x cuadrada y. Aquí está. Vamos ahora a identificar los segundos, los que tienen x. Este tiene x y este tiene x. Y justo vamos a jugar con sus coeficientes. 3 menos 1, vamos a tener nosotros 3 menos 1 más 2 y con su parte semejante x. Esa no cambia. Aquí no estamos multiplicando, no estamos cambiando exponentes, simplemente se repite su parte semejante. Y por último, vamos a trabajar con los que tienen y quinta, que son este y este. Sus números son, aunque cuando no aparece, menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 2, sumando algebraicamente de forma correcta. Recordemos que para hacer menos 1, menos 2, esto me da menos 3 y repito su parte semejante. Y bueno, ya como extra, si te piden, puedes ordenar este polinomio. Si no te lo piden, ya tienes correcta tu respuesta. Aquí está. Y esto es para resta de polinomios. También ya vimos de monomios. Fíjate cómo aquí vimos uno donde viene primero la palabra de, luego viene la palabra restar. Vamos a ver por último uno donde aparezca primero la palabra restar, para que veas qué es lo que sucede. Y bueno, vamos a ver uno entonces donde aparezca primero la palabra restar. Restar, me van a dar el primer polinomio, que sería en este caso, vamos a poner menos 2xy más 5x menos 3y. Y luego me dicen d, y viene el segundo polinomio que me muestran, que sería, vamos a colocar menos x más 4xy, y por último, menos y. Aquí está. Primer polinomio, segundo polinomio, pero ojo con el sentido de esto. Restar y d. D me dice cuál es la base, por lo tanto aquí la base va a ser menos x más 4xy, aquí está la base, menos y. Y ahora el que dice restar justo es el que va a ir después del signo menos de la resta dentro de un paréntesis. Aquí vamos a tener 2xy con su signo negativo de origen más 5x y menos 3y. Ojo. Este lo coloqué como segundo porque está después de la palabra restar. Y el que está después de la palabra restar es el que va después del signo menos de la resta.
Lo primero que vamos a hacer justo es cambiar los signos de los que están dentro del paréntesis. Los primeros no sufren ningún cambio, pero los segundos sí. Todos van a cambiar de signo. Este va a ser ahora 2xy, porque menos por menos es más. Este va a ser ahora menos 5x, porque menos por más es menos. Y el último va a ser menos por menos más 3y. Ya lo tenemos. Y lo que a continuación se va a dar, pues es justo la simplificación de términos semejantes. Tú puedes colocarlo con colores como lo hemos hecho, o de alguna otra forma que tú puedas identificarlo. Aquí los que tienen X con los que tengan X. Vamos a colocar ahora los que tengan Y con los que tengan XY con los que tengan XY. Y por último, vamos a colocar los que tengan Y. Aquí está. Listo. Y bueno, ahora vamos a simplificarlos. Para simplificarlos, vamos a fijarnos primero en los que tienen X. Menos 1, cuando no aparezca el número aquí, y menos 5, menos 1 menos 5, recordemos, es menos 6 con X. No le pasa nada a su parte semejante, simplemente se repite. Los que tengan XY son 4 y más 2, más 4 y más 2, que esto me va a dar más 6 con XY. Y por último, los que tienen Y, que es este menos Y, si tú lo ves, y este más 3Y. Menos 1 más 3, esto me va a dar más 2 con su Y. Y ya lo tenemos totalmente simplificado. Listo. ¿Qué pasa si aparece un término que no tenga semejante? Simplemente se va a repetir en el resultado final. Y bueno, ya con esto tenemos la operación de resta. Listo. Ya vimos en resumen, operación suma, operación resta, algunos conceptos de álgebra. Y bueno, pues yo espero que te sea estos conceptos de utilidad para que puedas pasar a las actividades. Consúltalo tantas veces como sea necesario y que tengas excelente curso. Hasta la próxima.